Familia, tenga muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más venimos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que ha sido en nuestras vidas. Así que en esta hora venimos con la lectura de la segunda carta de Juan. Segunda carta de Juan. Bueno, de hecho, vamos a ver qué es lo que nos enseña esta carta, a quién está dirigida, por quién es escrita y cuál es el mensaje que nos deja. Bueno, todas esas cosas las podemos analizar a través de la lectura, así que espero que cada uno de nosotros pueda tener su Biblia y pueda incluso pueda leerla, ¿verdad? Que algunos pues puedan agarrar su Biblia, leerla, para que así juntos vayamos aprendiendo lo que la palabra nos enseña a través de esta carta. Bien, dice la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial, dice de la siguiente manera, dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanecerá en nosotros y estaré para siempre que estará para siempre con nosotros. Sean con vosotros gracias y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verbo y en verdad y en amor. Que el Señor añada sabiduría a su palabra. Bien, aquí de entrada podemos decir, ¿verdad?, que el autor prácticamente no dice que se llama Pablo, sino que dice el anciano o el líder o encargado de la iglesia, de que está enviando este mensaje. En este caso vamos a decir que todas estas cartas son adjudicadas al apóstol Juan. Por lo tanto, él pues es el quien escribe la primera, la segunda y la tercera carta de Juan, como también el Evangelio, igual que Apocalipsis. Así que él es el que escribe, y probablemente esta carta fue escrita entre el año 85 y 95 después de Cristo. ¿A quiénes está dirigido? Bueno, esta carta está dirigida cuando dice a la señora elegida. Este es un símbolo que puede ser una persona influyente, probablemente pues una cristiana hospitalaria y su familia. Y la otra explicación que podíamos aprender de la señora elegida es un símbolo de una iglesia local, representada como una señora con sus miembros como hijos. Porque como dice en la Valera, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. O sea, de que Juan prácticamente está escribiendo esta carta a una iglesia, a la iglesia que se encuentra pues en ese lugar, y vamos a decir, ¿verdad?, ya por Turquía, Capadocia, Éfeso, cerca de Éfeso, en fin. Todas estas cosas las podemos aprender y decir de que era una iglesia local que estaba pues a cargo de alguien ahí, bueno, que posiblemente lo podemos ver, ¿verdad?, que quién estaba más adelante podemos quizás decir o creer de que quién era el encargado de esa iglesia. Bien, así que ahora vamos a ver cómo está estructurada. Bueno, esta carta está estructurada primeramente en los versículos que hemos leído, que es del 1 al 3, en donde la verdad y el amor con base de la comunicación cristiana. Podríamos titularlo como una estructura. En el
en los versículos de 4 al 6 hay una exhortación a vivir en amor y obediencia, o sea, caminar en el mandamiento de Cristo y amar unos a otros. Luego viene la advertencia contra los falsos profetas, que está del 7 al 11. Cuidado con los engañadores que digan que Jesucristo vino en carne, no recibirlos ni apoyar su obra. Eso es lo que nos manda la carta. Luego, como una conclusión final de la carta, en los versículos 12 y 13, vemos ahí que la carta es breve, porque Juan espera verlos cara a cara, o sea, visitarlos y estar enfrente de ellos, platicar o tener una reunión con cada uno de los miembros de la iglesia. Bien, entonces, como dije, estas son las cosas que nosotros podemos ver así de una manera ya estructurada la carta, y que ahora podemos nosotros también darle una explicación. Bien, como dije, el título de anciano, Juan se identifica no como apóstol, sino como una persona humilde, sencilla, el cual es un servidor de Cristo. Y ahora pues, o sea, de que él no dice, ¿verdad?, yo soy el apóstol y quiero ordenarles, ni nada por el estilo, cosa contraria de lo que puede pasar ahora, cuando alguien pues pueda decir así, ¿verdad?, aquí yo mando, yo digo lo que quiero, hago lo que quiero, y ustedes no tienen por qué decirme nada. Entonces, prácticamente pues de esto vemos la humildad del apóstol Juan en cuanto se está dirigiendo al poner ese título que dice en la Valera, el anciano. Sin embargo, en la otra versión dice del líder y encargado de la iglesia, a los hermanos y hermanas que Dios ha elegido. O sea que en la otra versión podemos ver que está dirigido completamente a una iglesia. Ahora, la señora elegida, lo que decía, que es una iglesia o un creyente distinguida, que se repite la palabra verdad en el 1 y en el 2, base del amor de nuestro Señor Jesucristo, y también del amor con que nosotros nos debemos de ver cada uno de los que formamos el cuerpo de Cristo. En otras palabras, podría decir que nosotros no debemos de vernos con envidia, no debemos de vernos como una competencia, sino que debemos de ser unidos en el amor de Cristo. O sea que no deberíamos de ver a los demás como una competencia, sino como algo o alguien que en algún momento también nos puede ayudar a poder entender la palabra. Así deberíamos de vernos, pero la verdad que nos cuesta esa parte. Y luego pues podemos ver que dice la bendición, gracia y paz y misericordia, ligada que a la verdad y el amor, porque dice el versículo, sigue diciendo el versículo, yo los amo, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, la cual nos hace amarnos. O sea que en el versículo 1 y 2 estamos viendo la verdad y el amor con el cual nosotros debemos de amarnos, pues, de que cuando nos reunamos no nos veamos como una competencia, sino como alguien que practicamos el evangelio, como algunos que practiquemos el evangelio, o incluso vernos como en una armonía para poder hablar y seguir compartiendo la Biblia, porque eso es lo mejor. Ahora dice el versículo 3, le pido a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo, que sea bueno con ustedes, que los traten con mucho amor, y que les dé su paz, que haga que en ustedes abunde la verdad y el amor. O sea, algo bien importante que nosotros debemos de reconocer, que nuestro Señor Jesucristo ha venido a ponernos paz y amor en nuestros cuerpos, en nuestros corazones, en nuestras vidas, después de haberlo reconocido a Él como Salvador personal. Por eso decía que ya no debemos verlo como de una manera egoísta, sino que ahora, como hermanos en Cristo, como miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, todos deberíamos de vernos por igual, ¿verdad? Claro que para eso pues nos hace falta mucho trabajo, para que nosotros
nos veamos así y no nos veamos, como repito, como una competencia. Entonces, ¿qué nos enseña? Que la vida cristiana se sostiene en la doctrina de Cristo, en la doctrina de la Biblia, que es la verdad de la palabra, y también cómo nosotros practicamos el amor. ¿Lo hacemos con sinceridad o solamente fingimos amarnos los unos a los otros? Bien, ahora cuando vemos que del 4 en adelante, o sea, del 4 al 6, podríamos decir que aquí encontramos ¿qué cosa? El amor verdadero. O sea, ¿dónde encontramos nosotros el amor verdadero? Porque dice en el 4 y el 6, dice en la Valera: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y el 6 dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que anden en amor, como ustedes han oído desde el principio. O sea, de que el amor es algo que nuestro Señor Jesucristo, como dije, vino a darnos a cada uno de nosotros. O sea, que Él vino al mundo para darnos amor y lo demostró. Él vino al mundo a morir en la cruz del Calvario por amor. ¿Por amor a qué? Por amor a cada uno de nosotros, para que no nos perdiéramos. Él vino de parte del Padre. El Padre lo envía, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al Padre, que mandó o dio a su Hijo unigénito para que viniera a morir en la cruz del Calvario, para que todos creyésemos en Él como el Hijo de Dios y como el Salvador, y que tengamos vida eterna, en una manera parafraseando o agregándole quizás al versículo Juan 3:16. Así que esa es la manera como nuestro Padre Celestial nos demuestra su amor, y nuestro Señor Jesucristo demuestra su amor con nosotros al ser sacrificado, o sea, en el sacrificio que Él hizo, para que tú y yo, mi querido hermano, tengamos esa oportunidad de vida eterna. Por eso digo que el amor lo recibimos primeramente de nuestro Padre Celestial, y por lo tanto nosotros debemos de ser agradecidos con Él. Por eso dice por eso podemos encontrar en estos versículos, en el 4 al 6, el verdadero amor, porque dice en la otra versión: me alegré mucho al encontrar que algunos de ustedes viven de acuerdo a la verdad. O sea, con la verdad. O sea, de acuerdo al mandamiento, de acuerdo a lo que nuestro Señor Jesucristo nos vino a dar, como Dios el Padre nos mandó. O sea, por eso, cuando dice aquí, como Dios el Padre nos mandó, porque por medio de nuestro Señor Jesucristo vino la verdad y vino el mandamiento. Y dice el 5, ahora les pido que nos amemos los unos a los otros. Este mandamiento no es nuevo, es el mismo que se nos dio desde el principio. El que ama de verdad también obedece los mandamientos de Dios. Y como ustedes lo han sabido desde el principio, nuestro Padre nos manda que vivamos amando siempre a los demás. O sea que, como esta carta prácticamente, o sea, todas las cartas de Juan están dirigidas a eso, a que nos debemos de amar, porque cuando leemos la primera carta nos damos cuenta que ahí también habla del amor. Tanto habla del amor, habla de la verdad, como también habla de cómo debemos de defender la verdad. O sea, porque Juan, me equivoco con el escritor, Juan está defendiendo la verdad. Y esa verdad quiere que también nosotros la defendamos. ¿Por qué? Porque van a venir, o hay malas enseñanzas. Desde aquel entonces hasta hoy todavía se sigue practicando la mala enseñanza, y es por eso que muchas veces decía que es difícil ponerse de acuerdo cuando una persona tiene una doctrina equivocada. No estoy diciendo que yo soy perfecto, de que yo tengo la mejor doctrina, ni nada por el estilo. No, lo que estoy diciendo es que muchas veces hay una forma intencional de hacerle ver a la persona, o de perder la mente o el entendimiento de la Biblia, utilizando pues cosas inadecuadas
que incluso están determinados, si lo vemos bajo este punto de vista como enseñanza, ¿verdad? Que cómo deberíamos de nosotros, o sea, los fundamentos principales para poder interpretar la palabra, o sea que como bueno, se me va el nombre teológico, sé que se le da a esa parte de la materia, en donde nosotros debemos de interpretar la palabra de la manera más adecuada y correcta según la Biblia nos enseña. Y eso es lo que pasa, que hoy en día están buscando métodos fáciles como poder sacar los textos del contexto para poder hablar y decir esto es lo que dice, o sea, poder meter una interpretación, una hermenéutica, así se llama la hermenéutica. Las reglas de la hermenéutica es que debemos de interpretar la palabra muchas veces literalmente, otras veces lo vamos a interpretar con la ayuda del Espíritu Santo, buscando otros textos, y el contexto más próximo es lo que nosotros leemos de un texto antes o después del texto, porque ahí nos da la idea a qué se refiere, muchas veces con la idea que el apóstol o que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, a través del poder del Espíritu Santo, hace que el escritor escriba, porque sabemos que el Señor pues no vino a imponer su propio pensamiento, su propio deseo, sino que al escritor también lo dejó en su humanidad para que él escribiera de acuerdo a lo que él estaba oyendo cuando el Señor le hablaba a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, todas esas reglas, como dije, muchas veces tenemos que tomarlas en cuenta para poder tratar de hacer una interpretación adecuada. Tal vez no sea la mejor, pero que por lo menos estemos viendo que el texto nos está confirmando lo que nosotros decimos, porque muchas veces lo que hablamos no está confirmado en el texto, como alguien me decía, mira, ahí nos dice cuándo, ahí nos dice cómo, ahí nos dice qué, y a veces también nosotros cometemos el error de que cuando escribimos o hablamos o enviamos un mensaje, ponemos algo que tampoco está escrito en la Biblia, ¿verdad? Por decirlo así, un ejemplo. Alguien puede creer de que la venida del Señor no es física, sino que es espiritual, pero la Biblia no dice que es una venida espiritual o de una manera espiritual que el Señor va a venir en su segunda venida, no, sino que lo está hablando de una manera física. Ahí, ¿qué podemos hacer? ¿O cómo lo podemos entender? Ahí podemos ver una interpretación completamente literal, porque cuando dice todo ojo lo verá, es porque la persona va a ver el momento cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Entonces, igual que el milenio también es algo literal, como nosotros lo podemos entender de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Bueno, eso pues era un paréntesis como para hacer una corta explicación de cómo podemos nosotros poder entender la palabra. Así que vemos pues en estos versículos del 4 al 6, primero, a caminar en amor y en obediencia que a la verdad. Ahora, del versículo 7 al 11, aquí viene el punto central, por lo cual Juan, el apóstol Juan, está escribiendo esta carta, que la está enviando a una iglesia local en un lugar, en un punto determinado, porque dice el 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no se pierda el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, al Padre. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Dice el 10, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa, ni le digan bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. O sea que claramente Juan está diciendo que nosotros no debemos de atender a los
a las personas que están equivocados o están equivocando el mensaje de la palabra. ¿Por qué? Porque no es una inspiración por el Espíritu Santo y tampoco es una enseñanza verdadera la que muchas veces nos quieren dar. Por eso en la otra versión dice, en el mundo hay muchos que engañan a la gente diciendo que Jesucristo no vino al mundo como un hombre de verdad. ¿Sabe? Todo esto está dirigido prácticamente en contra de las enseñanzas gnósticas, porque en el momento, por eso decía un día de estos cuando hablaba del capítulo 5 de la primera carta de Juan, cuando decía que eso era para corregir o para que nosotros entendamos que la doctrina gnóstica no es netamente evangélica, sino que es una enseñanza igual que otras doctrinas, otras denominaciones que tienen pues una falsa enseñanza, una falsa creencia, aunque la Biblia lo esté diciendo correctamente, pero ellos insisten en decir que no. Y ese es el problema de las personas que muchas veces siguen una religión o siguen un mandamiento humano y no seguimos la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que en el mundo hay muchos que engañan a la gente diciendo que Jesucristo no vino al mundo como un hombre de verdad, de carne y hueso. Eso lo dice ¿quién? El enemigo de Cristo, que es un mentiroso. O sea que es el espíritu engañoso de Satanás el que toma el control en la mente y en el corazón del hombre para que piense estas cosas. Porque recordemos, el primer opositor de nuestro Señor Jesucristo o de nuestro Padre Celestial allá en el cielo fue el querubín, que luego se le conoce como Satanás. ¿Por qué? O el ángel que se vestía de luz, que no era directamente alguien confiable para el Señor. Entonces sabemos que el primer opositor fue Satanás. Y Satanás por eso fue enviado a la tierra para que viniera también a entorpecer. Bueno, desde Génesis, el capítulo 3, vemos la intervención del enemigo. De torcer la palabra. O sea, dar un mal mensaje, una mala interpretación, una mala idea. Entonces, hasta hoy en día, desde ese momento, Satanás todavía sigue actuando en la mente del hombre, porque le hace creer que lo que está viendo, que lo que está leyendo, o de lo que él cree aprender, que no es correcto. Entonces, allí es donde cada uno de nosotros debemos de tener ese cuidado con aquellas personas que muchas veces se nos acercan para decir, mire, le voy a hablar un mensaje del Señor, mire, le voy a mostrar lo que dice mi Biblia, o mire, le voy a demostrar lo que nosotros hacemos en nuestra iglesia o en nuestra religión. Pues ahí es donde es por eso que es necesario que cada uno de nosotros nos instruyamos a través de la Biblia, porque si usted no lee la Biblia va a ser una presa fácil para esos engañadores, va a ser una presa fácil para los mentirosos, y de hecho usted y yo podemos ser cazados por el enemigo. ¿Por qué? Porque no queremos atender la idea de que nosotros debemos de leer la Biblia todos los días y siempre. O sea, leer toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ahí encontramos nosotros la verdad del Evangelio, ahí encontramos nosotros, aunque les recomiendo, no solamente lean la Reina Valera 1970, no, hay más Biblias que podemos leer, pero Biblias que no sean Valera, no, lea otras Biblias. Hay Biblias israelitas en español, como la que leo yo, que esta israelita también, la Lenguaje Actual. ¿Por qué es israelita? Porque la tradujeron del hebreo al español como tal, y nosotros lo podemos hablar en nuestro país. Por eso digo, es necesario leer Biblias diferentes. Hay Biblias diferentes, ahí está esta israelita, la Lenguaje Actual, la Peshita, la Kadosh, como también hay una Biblia, bueno, incluso esta Nueva Jerusalén, también se puede leer. Igualmente, la Dios habla hoy. Hay una Dios habla hoy que es la más antigua. Esas Biblias son más entendibles. Por eso digo que nosotros debemos de ser lectores bíblicos y tener no solamente una Biblia, no, si es posible, si usted puede, bueno, hoy en los medios podemos bajar Biblia.
Biblias de diferentes escritores o de diferentes pensamientos, y ahí nosotros vamos a aprender lo que no entendamos en una, lo podemos entender en la otra, porque cada una muchas veces tiene una definición diferente, y es ahí donde nosotros podemos entender mejor lo que la palabra nos enseña. Así que yo doy ese consejo. Qué bueno si alguien lo quiere recibir, pero si no, igual, ¿verdad? Cada quien pues va a aprender y quiere hablar según lo que le hayan enseñado, porque eso fue lo que me dijo alguien a mí. Cada quien enseña lo que sabe, me dijo. Entonces, y eso es correcto. Bien, entonces, seguimos hablando. Que el mundo está lleno pues de gente que engaña diciendo que Jesucristo no vino al mundo como un hombre de verdad, de carne y hueso. Eso lo dice el enemigo de Cristo, que es un mentiroso. Tengan cuidado para que no se eche a perder todo lo bueno que hemos hecho por ustedes. De lo contrario, ustedes no recibirán de Dios el premio completo. O sea, que aquí esta palabra, esta versión nos está diciendo que todos aquellos que tuercen la escritura, que todos aquellos que no quieren leer después del versículo el contexto antes o después, o buscar en otros versículos, entonces está diciendo, porque hay un detalle, a muchos posiblemente se nos quiso enseñar o se nos ha enseñado, ¿verdad? Una cosa de que deberíamos de sacar los versículos fuera del contexto para poder hacer mi propia enseñanza o mi propia interpretación. Pero eso no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque, como repito, cada contexto deja siempre una guía, una enseñanza. Así que, por eso dice, tengan cuidado para que no se eche a perder todo lo bueno que hemos hecho por ustedes. O sea, en otras palabras, no hablemos de los apóstoles, no hablemos de los profetas, sino hablemos de nuestro Señor Jesucristo o de nuestro Padre Celestial, que Él envía a su Hijo para que nos viniera a enseñar el Evangelio y que el mundo conociera la verdad de la palabra, conociera el mensaje verdadero, que cuál es la intención o la manera de poder entender el mensaje que nuestro Padre Celestial nos envía a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque entonces, cuando nosotros desvirtuamos la palabra, ¿sabe qué? Estamos diciendo que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no vale mucho, o fue por gusto, o que no es preciso creer en ello para que nosotros seamos salvos. ¿Por qué? Porque religiosamente la persona dice que nosotros podemos alcanzar la salvación por otros medios, pero la Biblia correctamente o claramente lo dice, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede alcanzar la salvación o que nadie puede llegar al cielo si no es a través de Él. Entonces, claro, lo dice la Biblia, pero como digo, hay tantas interpretaciones y falsas enseñanzas en el mundo que son impulsados por el espíritu mentiroso del anticristo, del diablo, que los convierte en anticristo. Entonces dicen, no, Jesús no es el Hijo de Dios, no, Jesús no resucitó, no, Jesús... Ay, hombre, tantas cosas que se oyen hablar, y de eso, por eso esta escritura nos está diciendo que tenemos que tener cuidado con esas falsas enseñanzas o con esos falsos maestros. ¿Para qué? Para que no se eche a perder todo lo bueno que, vamos a decir, todo lo bueno que nuestro Cristo celestial vino a hacer a la cruz del Calvario, para que tú y yo tengamos esa salvación. Por eso dije, no hablemos de los apóstoles, hablemos de Cristo, que Él vino a morir, Él se ofreció voluntariamente a hacer el sacrificio pascual, hacer ese sacrificio que solamente Él podía hacer. ¿Para qué? Para que tú y yo alcancemos la salvación. Pero hoy en día nosotros sabemos, porque así se practica en muchas religiones, que no, que es la salvación, dicen algunos, se alcanza por ir a la iglesia un día. No, la salvación se alcanza por creer en la imagen que la iglesia tiene, en algunas iglesias que tienen una imagen, y que ese es el plan para poder alcanzar la salvación. Otros dicen, no, es que aquí en la tierra tenemos a alguien que nos salva. Eso es mentira. Eso es la peor mentira que nosotros podemos creer, porque en la tierra la Biblia dice que a nadie se le puede llamar Padre, y ni nadie es santísimo. Por eso también
en Romanos Pablo escribe que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque éramos unos vil pecadores y no creíamos en Cristo, rechazábamos el Evangelio. Pero cuando venimos a sus pies, entonces ahora es cuando tú y yo debemos de aprender de la palabra para saber cómo vamos a alcanzar la salvación, para no dejarnos engañar por los falsos maestros, por todos aquellos que se rompen las vestiduras diciendo, no, es que yo tengo la verdad y aquí está la verdad. Es que la verdad es Cristo, la verdad está en la palabra, no es nadie más. Por eso le digo, es necesario que nosotros leamos la Biblia siempre y todos los días, y que no nos acostumbremos a leer solo un libro, porque muchos dicen, no, solo lean los proverbios nada más. Otros dicen, no, usted solamente lea los salmos y con eso ya estuvo. No, otros dicen, no, solo léase Génesis, o otros dicen, léase solo el Evangelio de Juan. No, es que hay que leer toda la Escritura. Es que todos los libros que aparecen en la Biblia son parte de ella. No podemos sacar solo un libro para decir, de aquí voy a hacer mi doctrina, como aquellos que hacen una doctrina de solo el libro de los Hechos. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque ahí hay mucha manera. Ese libro hay que saberlo entender también. ¿A quién está dirigido? ¿Qué es lo que Pedro enseña? ¿A quiénes les está enseñando? ¿Quiénes estaban reunidos? O sea, todo eso lo dice la misma palabra. Porque ahí dice quiénes eran los que estaban reunidos en el día de Pentecostés. Así que por esa razón es bien importante que tú y yo, mi querido hermano, no nos detengamos solamente en un libro, sino en toda la Biblia, los 66 libros de la Biblia. Así que, como dice pues, que dice el 9, en la versión en la cual dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene al Padre. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí, tiene al Padre y tiene al Hijo. ¿Por qué? Porque hay muchos que niegan que Jesús es el Hijo de Dios. Y dice en la otra versión este versículo, si no permanecen fieles a lo que Cristo enseñó, Dios se apartará de ustedes, o sea, Dios el Padre. Pero si se mantienen firmes en lo que Cristo enseñó, Dios el Padre y el Hijo estarán siempre con ustedes. O sea, de que claramente lo dice la palabra. Nosotros no podemos hacer a un lado al Padre, ni podemos hacer a un lado al Hijo. O no le podemos atribuir a ninguno de los dos, porque al Padre no le podemos atribuir que Él vino a morir a la cruz del Calvario, porque no vino a morir a la cruz del Calvario. ¿Quién vino? Jesús. ¿Y qué dice la Biblia? Que Él lo envió para que viniera. Es más, mi Padre me envió. En otra versión así dice, mi Padre me envió, yo, dice, el unigénito Hijo me envió al mundo. ¿Para qué? Para que ustedes, si creen en mí, tengan vida eterna. O sea, correctamente lo podemos entender así. Por eso dice que permanecer en el Señor es creer, primeramente, que nuestro Padre envía a su Hijo al mundo, porque así fue. ¿Quién se encarnó? ¿El Padre o el Hijo? Pues fue el Hijo, el que se encarnó y vino como ser humano a la tierra de carne y hueso, que vino ¿a dónde? A nacer allá en Israel, ahí en Belén, o en Belén, nace Jesús, y ahí, viendo la historia de los evangelios, nos damos cuenta, o sea, al escudriñar la Biblia, nosotros nos damos cuenta cuál fue el proceso que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo y de dónde viene su descendencia hasta llegar a ser Hijo de Dios. Y luego, o sea, como decir que el Hijo de Dios vino al mundo a darnos vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque a eso vino nuestro Señor Jesucristo. Mientras que el enemigo, ¿a qué vino? Vino a quitarnos la vida, vino a quitarnos la abundancia y vino a quitarnos la bendición de la salvación. ¿Por qué? Porque él es opositor a la palabra, y todos los que siguen una doctrina falsa no son hijos de Dios ni discípulos de Cristo, sino que son discípulos ¿de quién? Del enemigo, o sea, discípulos del diablo. Así. Para no andar con medias tintas, ¿verdad? Todos aquellos que practican una religión no son hijos de Cristo, no son hijos de nuestro Padre Celestial, ni hermanos, ni coherederos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque están desvirtuando la palabra, están desvirtuando la verdad, y entonces se consideran, entonces, ¿qué son ellos? Seguidores de Satanás.
porque Satanás es el engañador, Satanás es el que ha venido a entorpecer el evangelio a todo el mundo desde aquel momento que se le apareció a Eva. Desde entonces, el enemigo siempre está luchando para desvirtuar la palabra y el mensaje de nuestro Padre Celestial a través de su Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros le acompañemos allá en el infierno, en el lago que va a arder con azufre y fuego, en donde va a ser lanzado juntamente con todos sus seguidores y todos aquellos opositores al evangelio. Ahí van a ser lanzados. Entonces ahí será el lloro y el crujir de dientes, como dice la palabra. Ahora dice el 11, porque dice en el 10, si alguno de ellos, hablando de los falsos maestros, de los falsos hermanos, si alguno va a visitarlos y no enseña estas cosas, no los reciban en casa ni los saluden. ¿Por qué? Porque saludarlo es lo mismo que hacer lo malo que ellos hacen. O sea, que con solo el hecho de que yo me ponga a platicar con ellos y les diga, sí, tenés razón, sí, eso, de veras, no. Entonces, cuando yo le pongo atención, ¿a quién le estoy poniendo atención? No al que me está hablando, no, le estoy poniendo atención al enemigo, porque el enemigo está entorpeciendo lo que él ya me ha dado a través del poder del Espíritu Santo y la misma palabra para desvirtuarlo. Entonces, y si yo le digo, de verdad, mire qué bonito cómo usted piensa, no, hombre, entonces yo estoy haciendo lo mismo que ellos. Por eso, algunas veces no es ni siquiera hay que hablar con este tipo de personas, según lo dice la palabra. O sea, que no les podemos abrir las puertas, porque si les abrimos las puertas, ¿sabe? Hay unas personas que son tan insistentes y hasta molestan por último. ¿Por qué? Porque todas las semanas o cualquier día de la semana, y le dan duro a la puerta para que les abran, para que digan, mire, por favor ábrame la puerta, que yo quiero hablar con usted. Si es que el evangelio no se predica así. O sea, si yo voy a ir a una casa es porque primero hablo con el hermano y le digo yo que si me recibe en su casa, y si voy a ir a hablarle del mensaje, bueno, voy a llevar mi Biblia, nos vamos a sentar y que él también saque la suya y vamos a comenzar a hacer quizás no comparaciones, sino a ver la manera de cómo poder aprender de lo que ahí nos está diciendo la palabra, porque eso es lo esencial. Que cuando nosotros hagamos una cosa así es porque no vamos a ir a debatir, sino que vamos a ir a decir, mira, saca tu Biblia y yo la mía y vamos a leer lo que dice esto. Claro, en mi caso, pues yo voy a llevar otra Biblia, ¿verdad? No solamente la Valera, no, yo siempre ando acompañado de la Lenguaje Actual o de cualquier Biblia israelita. ¿Por qué? Porque para mí esas son las Biblias evangélicas. Así que, ahora pues, como dije, cómo nos manda esta palabra para que nosotros tengamos mucho cuidado. Los que nos llamamos hijos de Dios tenemos que tener mucho cuidado para oír aquellas falsas enseñanzas porque pueden desvirtuar todo lo que tú y yo hemos creído de la palabra, todo lo que yo hemos creído de Cristo, porque alguien me puede venir a decir, no, que Jesús no es el Hijo de Dios, de veras no, pues entonces yo voy a creer lo mismo, no, entonces ahí que yo estoy en contra de lo que la palabra me enseña, porque la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, y no lo dice solo en una Biblia. Por eso digo, tenemos que leer varias Biblias, otras versiones de Biblia. ¿Para qué? Para tener una idea clara quién es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, con los últimos versículos, el 12 y el 13, que es la conclusión o la despedida que Pablo les está dando pues Juan, el apóstol Juan, les está dando a la iglesia con la cual estaba dirigida esta palabra. Y dice, tengo mucho que decirles, pero prefiero no hacerlo por carta. Espero poder ir a visitarlos y hablarles personalmente. Así estaré completamente feliz. O sea que les está diciendo Juan, yo podría pasarme quizás todo el día o toda una semana escribiéndole lo que les quiero decir personalmente. No, pero mejor voy a ir con ustedes, porque una cosa es, y esto podríamos decirlo, ¿verdad? Una cosa es que nosotros estemos escribiendo también una carta, o tanto hoy en el teléfono, ¿verdad? Como los mensajes, o en computadora, que le enviamos a otra persona,
que a veces mejor decidimos, no, mejor le voy a hablar. ¿Por qué? Porque decidimos escuchar mejor su voz, saber cómo está y todo lo demás, entonces, que estar escribiendo a veces alguien, o grabar el mensaje, ¿verdad? Hoy con esa tecnología pues se puede hacer fácil, así que no es lo mismo, o sea, que Juan les está diciendo, no es lo mismo que yo les escriba que vaya con ustedes. ¿Por qué? Porque cuando hay una comunión, cuando están todos reunidos, mire, hay una alegría porque físicamente nos estamos viendo. Hey, hermano, ¿cómo está, hermano? Entonces hay un saludo, un abrazo, un apretón de manos y todo lo demás. Incluso en ese tiempo pues se daban el beso en la mejilla, ¿no? El ósculo santo, se besaban. Entonces, ¿por qué? Porque era una alegría encontrar. Podríamos decir que es una alegría cuando nos encontramos incluso con un familiar, cuando tenemos días de no vernos, o cuando nos encontramos con una persona que hace tiempos, hace años que no nos miramos, porque no es lo mismo que nos escribamos, que nos hablamos, que nos mensajeemos, a que nos veamos físicamente. ¿Por qué? Porque hay un estímulo de bondad, de amor, de fraternidad, en el cual pues se está demostrando ese amor que debemos de tener en Cristo. Por eso dice la palabra, que nosotros debemos de amarnos los unos a los otros y de sentirnos muy contentos cuando nos podemos reunir. Ahora dice el 13, la iglesia donde ahora estoy tiene una relación muy estrecha con la iglesia de ustedes, y los miembros de esta iglesia les manda saludos. Posiblemente, bueno, no dice, en realidad no dice dónde estaba Juan al momento de escribir esta carta. Posiblemente, porque Juan estuvo mucho tiempo en Éfeso, posiblemente Juan estaba en Éfeso cuando escribe esta carta y la manda. Ahora dice, o sea, ¿qué dice él? Que la iglesia donde ahora estoy, bueno, vamos a leerla en la Valera, dice, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan, amén. Eso dice en la Valera, no dice lo que dice la otra versión. Tengo muchas cosas que escribirles, pero no lo quiero hacer por medio de papel y tinta. Pues espero ir con ustedes y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana elegida te saludan, amén. Lo que dice la Valera. Y la otra versión dice, la iglesia donde ahora estoy tiene una relación muy estrecha con la iglesia de ustedes, y los miembros de esta iglesia les mandan muchos saludos. Mire, qué bueno cuando nosotros tenemos relación con otros hermanos, o sea, que nos relacionamos, ¿verdad? Ya sea por teléfono o que nos invitan a visitarlos. Mire, venga a mi iglesia, quiero que nos diga algo al respecto de la palabra, o que nos lleven un mensaje, pues. Entonces, mire, qué agradable y qué bueno cuando los hermanos, cuando ya uno los ha visitado y deja algún tiempo de ir, y cuando lo ven dicen, hermano, qué bueno verlo otra vez, qué bueno que ha venido a vernos y todo. Mire, se siente esa alegría, esa emoción, esa fraternidad que el Señor demanda de nosotros. Por eso decía que nosotros no debemos de vernos como una competencia, no debemos de vernos, y verdaderamente estamos en nuestro Señor Jesucristo, somos una sola familia, y no debe de haber egoísmo, no debe de haber aquellas cosas de decir, no, con este no me llevo porque pues no me agrada, ¿verdad? O cualquier cosa. No, si de verdad estamos en nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, somos todos hermanos, somos todos hijos de Dios, y somos todos también redimidos por la sangre preciosa de Cristo derramada en su sacrificio, porque a través de eso tú y yo pues alcanzamos ese favor, esa bendición de ser salvos, porque Jesús incluso no murió no derramó su sangre para un grupo de personas, no, Él la derramó para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por este momento, gracias por la oportunidad de vida que nos das, y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, mi Señor, que por favor nos ayudes en cualquier situación o circunstancia que estemos pasando. Padre, te ruego por aquellos que han perdido a un ser querido y que en este momento, Señor, quizás están en esa velación o están por llevarlo al cementerio. Que seas tú el que fortalezca a esa familia, Señor, la cual pues ha perdido a ese ser querido,
y ahora o mañana le darán pues su último adiós, llevándolo hasta el cementerio. Así que también te ruego por todos aquellos, mi Señor amado, que te están clamando por sanidad en sus cuerpos, para que esas enfermedades desaparezcan, para que esos dolores, Señor, ya no sean tan insistentes. Y también oro por todos aquellos que ahora están en recuperación después de esa operación que les hicieron, Señor, en cualquier parte de su cuerpo. Papito lindo, por favor, ayúdales a poderte recuperar. Y asimismo quiero suplicarte por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros cónyuges, por nuestros tíos, primos, sobrinos, hijos, nietos y bisnietos, suegros y cuñados, aquellos que aún no te han reconocido como Salvador personal, que por favor en este día puedan ser tocados, papito lindo, por tu poder, por tu amor, por tu bondad, a través del poder del Espíritu Santo, para que toques esas mentes, esos corazones, y sientan esa necesidad en su corazón para abrir su boca y confesar con sus labios que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor Jesús, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, mi Señor amado, he orado. Amén y amén. Bien, deseo que pasen un buen día, muchas bendiciones, y no se olvide que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Un feliz día y muchas bendiciones.